cuento, porque viene como examen venida. Le cuento, hablé con Jacqueline y no, ya mañana ya tiene exámenes y no le toca a usted. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Su examen es a las 11, conéctese desde las 10:30. ¿Ya? Cosa que apenas entre los docentes, porque no es que ellos entran a las 11 en punto, ellos entran 15 minutos antes, la saludan, que le dice que no esté nerviosa, etcétera, y todavía puede usar el celular. Entonces, cuando usted vea quién es el docente, el presidente, me avisa y me manda un mensajito, yo voy a estar pendiente y le escribo para que le dé una manito, ¿ya? Ahí usted, Listo. usted también utiliza un poquito la labia de abogada, ¿no? Cuando empiece a dar el examen, dígale que usted pasó una situación así. Utilicemos todas las herramientas que tenemos, ¿no? Dígale que pasó una situación delicada, que usted, su negocio fue víctima de, creo que usted me dijo que le estaban vacunando. Dígales que ha pasado una situación difícil, pero que tuvo que cambiar la fecha, pero que igual quiere dar un buen examen y que la ayuden. Pídalo sinceramente. A ver, los docentes sí ayudamos, ¿no? Entonces, pero siempre diga, demuestre que usted quiere ser abogada por la UTPL, que demuestre que quiere hacer un buen examen, ¿ya? Pero es importantísimo que me diga quién es el presidente para también mandar, para ir por todos lados, ¿no? Él en el examen y yo por acá también mandando mensajitos a ver, de ver cómo la podemos ayudar, ¿ya? Ok, vamos a avanzar súper rápido. Esta es una pastilla súper rápida para ir avanzando poco a poco con lo que queda, porque de hecho constitucional son bastantes temas, pero bueno, vamos a avanzar en lo que queda esta hora y en la otra hora constitucional. No creo que le tomen constitucional, perdón, en la otra hora laboral. No creo que le tomen constitucional porque la docente de constitucional es Jacqueline. Y si ella no le va a tomar examen, seguramente le toque civil. Y espero que le toque civil porque es lo que más hemos revisado. Ok, empecemos. Bueno, ya vimos los elementos constitutivos del Estado. Otro de el siguiente tema son los derechos y garantías constitucionales. Los derechos y garantías constitucionales, estimada Camila, es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene el Estado para los individuos. Y aquí entran los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los principios de aplicación de los derechos? Bueno, facilísimo, esos están en la Constitución, son el principio de igualdad. Todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Todos los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Ese es un principio. Todas las acciones constitucionales se pueden plantear uno como individual o como un colectivo social. Las autoridades deben garantizar este cumplimiento. De aquí viene el numeral 2. Todas las personas somos iguales ante la ley. Todos debemos gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, independiente de la religión, del sexo, de la orientación sexual, del color de la piel, de la raza. Nadie podrá ser discriminado. El Estado tiene que promover la igualdad a través de la no discriminación. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos será de aplicación directa e inmediata por cualquier servidor o servidora público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones adicionales o requisitos que no están en la Constitución. Ya veremos ya mismo cuáles son las acciones constitucionales. Tenemos el habeas data, el habeas corpus, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el final. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos. Ese es otro principio, ¿no? En materia de garantías constitucionales, deberán aplicar la norma y la interpretación de esta que sea más favorable a las personas, ¿no? Todos los principios y derechos constitucionales son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. Todos estos principios que le acabo de mencionar son todos igual de importantes, no hay uno más importante que otro. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales no excluirá a los demás derechos derivados por la naturaleza de las personas, ¿no? Todo lo que quiero decir y lo que quiere decir el legislador con esto es que todos los principios tienen la misma jerarquía y no se puede favorecer un principio para desfavorecer a otro. Todos los principios son igual de aplicables. Otro principio es el principio de la importancia estatal, que es donde el que indica que el deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución. El Estado será responsable por la detención arbitraria, por error judicial, por retardo injustificado de los procesos judiciales o una inadecuada administración de justicia. Por eso que cuando hay, por ejemplo, meten preso a alguien por muchos años, 10, 20 años, sin razón, porque no, sin tener un proceso previo, sin respetar el debido proceso, es el Estado el que responde. Y el Estado tendrá que tomar medidas de resarcimiento a esta persona. Por ejemplo, se le pagará una X cantidad de dinero. Si fallece esta persona mientras está detenida injustamente, a los familiares. Se podrán publicaciones mediante la prensa o en boletines judiciales, monumentos. Aquí podríamos hablar del caso de los hermanos Restrepo. Hace muchos años, en la época de los 80, si no me equivoco, fue muy sonado el caso de los hermanos Restrepo, unos hermanos de una familia de clase media alta que desaparecieron. Y lo último que se supo es que fueron detenidos por una batida policial. De ahí se elucubraron muchas teorías. La cuestión es que estos chicos nunca aparecieron. Se demostró mediante una investigación que duró muchísimos años que en efecto los mataron, pero todavía no se resuelve el tema. Nadie sabe con certeza qué pasó ni dónde están. Se dice que están en la laguna del Yambo, si no me equivoco, pero no han encontrado sus osamentas tampoco. Entonces se le dio un resarcimiento pecuniario, se les dio una indemnización a su familia y hay una estatua también en la ciudad de Quito. Ahora vamos a empezar con los derechos. Tenemos categorías de derechos. La primera categoría es el derecho del buen vivir o el sumac causai. Sumac causai en quichua significa el buen vivir, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del buen vivir? El agua y la alimentación, comenzando por ahí. El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable. Todas las personas tenemos derecho a acceder a agua potable, a agua que pueda ser consumible. El agua es vida, no nos pueden quitar este derecho. El agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, imprescriptible y inalienable. Estos términos, estos principios siempre los voy a hacer referencia a lo largo de toda la clase, porque todos los derechos giran en torno a ellos, ¿no? De uso público, inalienables, imprescriptibles, no pierden, no se extinguen con el paso del tiempo. Las personas o colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Recuerde que es el derecho constitucional del buen vivir, número uno, agua y alimentación. El pueblo tiene la obligación, el Estado tiene la obligación de que el pueblo acceda a agua potable y a una alimentación sana. Tenemos al ambiente, el derecho al ambiente sano. Se reconoce el derecho de la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad de los recursos naturales y del buen vivir, llamado Sumac Causai. Se declara de interés público la preservación del medio ambiente y aquí entramos ya en materia cuando hablamos de que el medio ambiente, los recursos naturales son sujetos especiales de protección, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de ambientes degradados. El Estado deberá promover tecnologías ambientales para mejorar energías alternativas no contaminantes y que todo lo que implique un daño al medio ambiente sea de un daño muy bajo, de muy bajo impacto. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización de armas biológicas, de armas nucleares, de contaminantes orgánicos altamente tóxicos. Todo esto en pro de que no se vea alterada la genética de las personas y tampoco afecta a los recursos naturales. Tenemos el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación y a la información. Todas las personas, y siempre la Constitución repite esta frase a lo largo de todo su texto, de forma individual o colectiva, porque usted puede interponer una acción constitucional como usted sola, como Camila Limones, o puede poner una acción constitucional a nombre de toda la comunidad de Salinas, si se alinean dentro de bueno, si es que ustedes consideran, por ejemplo, una petrolera, en Salinas pasan muchos barcos petroleros, hay refinerías también, estén haciendo un gran daño ambiental. Usted puede poner una acción de protección
contra el Petroecuador, por ejemplo, por el daño ambiental. Lo puede hacer usted como Camila Limones o lo puede hacer como procuradora judicial en común de todos los habitantes de Santa Elena. ¿Mm? Pero bueno, en cambio, y hablando en este artículo de la comunicación de información, es que nos dice que todas las personas tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. El acceso a esta comunicación a estos servicios de comunicación tiene que estar ligados a las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, canales de televisión, servicio de internet, redes sociales. Por eso es que el Estado tiene redes sociales y por eso es que a través de esas redes sociales hacen anuncios. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tenemos el derecho a estar correctamente informados por parte del Estado. La creación de medios de comunicación social, como los canales estatales, el acceso de igualdad de condiciones al uso de las frecuencias de espectro radioeléctrico, todos pueden tener una emisora radial si cumplen los requisitos y si tienen el capital para hacerlo, ¿no? No está restringido su uso. Todos tenemos, gracias al principio de igualdad, todos tenemos el derecho para poder acceder a ellos. El acceso o uso de las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de las personas con discapacidad. Lo que quiere decir el legislador aquí es que si usted tiene una especie de discapacidad visual, auditiva, auditiva, sensorial, el Estado tiene que precautelar o tiene que implementar políticas públicas para que hayan servicios de comunicación a personas con este tipo de discapacidad. Por ejemplo, los sordomudos. Antes no había mucho, o sea, antes no había en lo absoluto esta cultura ahora de la inclusión. Usted escucha usted ve en la televisión o en las redes sociales un video de un anuncio del presidente o de alguna autoridad. Usted va a ver un intérprete en una esquinita hablando en lenguaje de señas para las personas sordomudas que no se pueden hacer entender. Aquí se puede ver un ejemplo de medios de comunicación inclusivos también. Integrar espacios de participación para el campo de la comunicación. Cuando es comunicación estatal, cuando es un medio del Estado, tiene que haber un espacio para la comunidad, ¿ya? Para que todos puedan participar activamente de la información que el Estado patrocina al pueblo, ¿no? El Estado deberá fomentar la pluralidad y diversidad de la comunicación. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, intercambiar, producir y reproducir y difundir de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada. Lo ideal es que la información que se comparte masivamente no sea desinformativa. El Estado deberá regular a través de la ley la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales. Le soy franco, yo no soy mucho de ver televisión nacional, de hecho no veo casi televisión, solo veo los noticieros, pero me acuerdo que en la época del colegio yo sí veía, después de clases me ponía a hacer los deberes y ponían de fondo en la tele el canal nacional y habían programas educativos, casi siempre eran noticieros o programas educativos o programas con fines de publicidad de políticas públicas. Entonces, lo que nos dice la Constitución es que el Estado, en sus canales de información, debe propiciar mejorar la educación de las personas. Dentro de estos canales estatales y en general se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación, al racismo, al sexismo, toxicomanía, etcétera. También tenemos otro derecho del buen vivir, que es el derecho a la cultura y la ciencia. Las personas tenemos derecho a construir y mantener nuestra propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a cada uno a una nacionalidad. Una persona afro tiene el derecho de exigir al Estado que se le respete su identidad. Por ejemplo, tenemos los miembros de las comunidades indígenas que son asambleístas. Vemos que van a la asamblea vestidos con poncho, con sombrero, con alpargatas. ¿Por qué? No se los puede obligar a cambiar su vestimenta porque es lo que los identifica de su nacionalidad, ¿ya? Entonces, en pro de construir y mantener su propia identidad cultural, el Estado está en la obligación de respetarlos y de incentivar y de incluir
sus usos sociales de forma generalizada. Tenemos el derecho a la educación como parte del derechos y garantías constitucionales, ¿no? El derecho a la educación, todos los derechos fundamentales, los derechos fundamentales son los derechos que están consagrados a nivel constitucional y los de los que estamos conversando en este momento son todos de igual importancia, ninguno es más importante que otro. El derecho a la educación es de igual importancia que el derecho a la vida, no puede haber el uno sin el otro, porque todo es parte del buen vivir. La educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y es un deber inexcusable del Estado proporcionar una buena educación. Constituye una área prioritaria para implementación de políticas públicas y de inversión estatal. La educación que el Estado tenga que propiciar a las personas centrará en el desarrollo del ser humano, de su marco, tiene que girar las actividades para fomentar este derecho a la educación, este acceso a la educación, respetando los derechos humanos, respetando el medio ambiente, respetando la democracia. La educación es indispensable para el conocimiento, para el ejercicio del derecho y la construcción de un país soberano. Un país cuya población sean personas educadas, escoge mejor a sus mandatarios. Tenemos otro derecho de buen vivir que es el hábitat y la vivienda. ¿Qué derechos hemos revisado hasta ahora? El derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la comunicación, el derecho al hábitat y vivienda, el derecho al buen vivir. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación económica o social. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar saludable, sano. Tenemos también el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos. Obviamente, ¿con cuál está vinculado el derecho a la salud? Con el derecho a la vida. Van de la mano, son hermanitos. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida se precautela a través de políticas públicas en el campo de la salud. Entre ellos, el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a los ambientes sanos. Todos los derechos que en conjunto forman el buen vivir están íntimamente relacionados con el derecho a la salud. Tenemos el derecho al trabajo y la seguridad social. El trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, una fuente de realización personal y base de la economía. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a trabajar, así de sencillo, ya que por las circunstancias hayan crisis y no se puedan, bueno, que no haya trabajo, y es algo que se le escapa de las manos al Estado, pero siempre trata de precautelar, de implementar políticas públicas para generar empleos, para atraer la inversión extranjera y de esa manera generar plazas laborales. El derecho a la seguridad social también es un derecho irrenunciable a las personas. La seguridad social es obligatoria en el Ecuador. En otros países no es obligatoria, uno puede escoger seguros privados. Acá no. Aquí el seguro privado es voluntario. Usted ve si se suscribe o no y lo paga. Pero el seguro social es una obligación del empleador de contratarlo para sus empleados, como lo veremos en la otra hora que es de derecho laboral. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y subsidiariedad. El Estado deberá garantizar y hacer efectivos los derechos de seguridad social. Estos son los derechos y garantías constitucionales. Tenemos también los derechos y personas y grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes son estos derechos? ¿Quiénes son estos grupos de atención prioritaria? Las personas privadas de libertad, los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad. Todos ellos son personas que tienen que recibir una atención prioritaria y aquellos que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad también están incluidos en estos grupos de atención prioritaria y todos recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, de violencia sexual, maltrato infantil.
Todas estas personas que he mencionado y las he agrupado en una sola categoría son los grupos de atención prioritaria. Tenemos los derechos y pueblos y comunidades, pueblos y nacionalidades. Estos, debido a que el Ecuador está consagrado como un país plurinacional, intercultural, el Estado tiene que proteger todas estas nacionalidades indígenas, ¿no? Los reconoce, los protege, implementa políticas públicas a fin de que no sufran discriminación, de que tengan una corriente inclusión en todos los campos, laboral, educativo. En universidades estatales se hacen programas de inclusión para las comunidades indígenas. Hace tiempo estuve en un curso de interculturalidad en el en el salón universitario y revisábamos que, por ejemplo, una política pública para incluir, de inclusión a las culturas indígenas es que se lanzaban programas de becas destinados únicamente a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a nadie más. Entonces ellos, al ver que eran beneficiarios de estos programas de becas, se inscribían, se las otorgaban y podían ir a estudiar a las ciudades, que usualmente, como están apartados de la civilización, están en sus pueblitos indígenas, no tienen mucho acceso a la educación, pero a través de esas políticas públicas, sí. Y esos son los derechos en general al buen vivir, ¿no? Derechos constitucionales y garantías constitucionales. A. Derechos del buen vivir, derechos de libertad, derechos de participación, derechos a la naturaleza, derechos de personas y grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles son los derechos del buen vivir? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al hábitat. ¿Cuál es el derecho a la libertad? El derecho de el derecho de elegir o ser elegido, que va de la mano con los derechos de participación. Tenemos los derechos de la naturaleza, que son aquellos derechos que precautelan un buen hábitat, un buen ecosistema, ¿no? Implementar políticas públicas para la conservación ambiental o de implementar políticas públicas de desarrollo sostenible en el Estado. Y derechos de personas y grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes son estos grupos de atención prioritaria? Niños, adultos mayores, nacionalidades indígenas, interculturales, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas. Luego vamos con las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? La garantía constitucional es una política pública que emplea el gobierno a fin de que se respeten los derechos de las personas y cuida de que no sean violentados. Tenemos garantías normativas. ¿Cuáles son las garantías normativas? Son las garantías que están expresadas en la norma escrita, en la ley. Por ejemplo, las garantías jurisdiccionales como las medidas cautelares, la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data. Tenemos también garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Cuando hablamos de estas garantías políticas, quiere decir que el Estado está garantizando el buen ejercicio de los derechos de las personas, bueno, del derecho de las personas y la protección de estos derechos a través de políticas públicas que protejan al Estado y protejan a la población como parte constitutiva del Estado. Por ejemplo, implementando políticas de educación para que se garantice que haya una correcta educación a las personas de escasos recursos. Puede haber un programa educacional para adultos mayores que no terminaron la secundaria. Ahí se está garantizando que las personas mayores, ojo, aquí ya tenemos algunos vértices. Tenemos los derechos a grupos de atención prioritaria, que son los mayores, y tenemos un derecho al buen vivir también, que es el derecho a la educación. Estos se fusionan en una política pública que garantice un correcto acceso a estas personas, a este derecho, y de tal manera se garantiza que se cumpla la Constitución. Tenemos ahora las garantías jurisdiccionales. Tenemos la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento, la acción de acceso a la información pública. Todas estas están amparadas en la Constitución, todas estas acciones están amparadas en la Constitución y están amparadas también en la Ley de Garantías Constitucionales. En la Constitución se dice cuáles son estas acciones, en la Ley de Garantías Constitucionales se indica cuál es el procedimiento a seguir. Tenemos
la acción de protección. Cuando usted considera que un derecho ha sido violentado, que un derecho ha sido violentado de forma directa y que usted no tiene cómo defenderse ante la actividad estatal, puede poner una acción de protección. La puede poner en cualquier juzgado de primera instancia, después de cualquier juzgado de primera instancia, de cualquier unidad judicial de primera instancia. ¿Y cuál es, por ejemplo, una acción de protección? Por ejemplo, fue muy sonado hace años un caso en la Universidad Estatal, donde estudiantes que no tenían los documentos en regla no podían dar el examen de grado de la Facultad de Derecho en esa época. Entonces, los estudiantes se veían afectados porque tranquilamente decían que podían dar el examen y después podían presentar la documentación, pero lo que decía la universidad es que si no completaban toda la documentación para que se puedan graduar, no podían hacer el examen de grado. Entonces ellos, al verse inhabilitados o al verse afectados en el derecho a la educación, a la libre educación, ellos pusieron en conjunto, porque los derechos, acuérdense, las acciones se pueden presentar de manera individual o de manera conjunta, en este caso de manera conjunta pusieron una acción de protección porque consideraban que su derecho a la educación ha sido violentado y fallaron a favor de los estudiantes y le indicaron a la universidad que continúe con los procesos de exámenes de grado y que en el transcurso del papeleo se vayan solicitando la documentación y que no se podían graduar si no completaban, pero eso no implicaba que no podían tomar el examen, ¿no? Otro caso de acción de protección es, por ejemplo, ahora con la nueva administración municipal están desvinculando muchos trabajadores con nombramiento provisional. Entonces tengo el caso de un conocido mío que salió del municipio, bueno, lo sacaron porque simplemente lo agradecieron, porque así, muchas gracias, chao. Entonces él considera que su derecho al trabajo fue violentado y puso una acción de protección contra el municipio de Guayaquil indicando que no hay motivo, no había ni un solo motivo para que lo saquen del trabajo. Él no había incurrido en ninguna irregularidad administrativa, civil, penal, nada. Y que solo porque le dieron la gana lo sacaron. Puso la acción de protección, el abogado se desarrolló muy bien, la ganaron y lo tuvieron que restituir. ¿Por qué? Porque consideraban que el gobierno autónomo descentralizado había violado su derecho a la Constitución, había afectado, violentado su derecho al trabajo y necesitaba que el Estado, mediante la acción de protección, lo proteja efectivamente, y así lo hizo. Tenemos la acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus, estimada Camila, es un recurso, una acción de garantía constitucional en la cual indica que usted no puede ser retenida ilegalmente y sin pruebas. Obviamente, en el Código Orgánico Integral Penal se contempla la prisión preventiva con fines investigativos, pero es por un periodo definido por la propia normativa, ¿no? No profundicemos en esto porque para no confundirnos, pero no, si no hay pruebas, si no se demuestra su grado de participación en algún delito, no tiene por qué seguir detenida o detenido sin fórmula de juicio. Si usted está detenido con fines investigativos y se demuestra que, que alguien tuvo participación en una actividad delincuencial, se le formulan cargos y se continúa con el proceso. Y de ahí se le declara culpable o no y sale libertado, se ratifica la pena. Pero si no le hacen, si no tiene usted una fórmula de juicio, no le levantan cargos, que es el término, no puede seguir detenida. ¿Qué pasa? Bueno, no usted en general, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está detenida contra su voluntad, evidentemente, porque está supuestamente vinculado a un proceso delictivo, pero ya ha pasado el tiempo que indica el Código Orgánico Integral Penal y no se ha levantado el juicio, no se le han levantado cargos? Puede pedir un habeas corpus ante el juez que conoce la causa o ante cualquier juez de cualquier nivel, porque no hay razón de estar detenido, ¿no? Y cuando se está detenido ilegalmente, se puede implementar una acción de habeas corpus para que le den la libertad. Este es el habeas corpus. Luego tenemos la acción de habeas data. La acción de habeas data es una acción constitucional en la cual usted le pide a cualquier juez de primera instancia que hay una institución que tiene documentos suyos y que no se lo quieren dar. Por ejemplo, digamos que una compañía de seguros tiene un expediente suyo, porque usted es clienta de ellos, uy, ya se va a acabar el tiempo y estamos por la mitad.
Entonces, cuando una institución privada no le quiere facilitar documentos en los cuales la mencionan a usted, puede implementar una acción de habeas data para que el juez obligue a la compañía de carácter privado a que le den información donde usted está presente. Otra acción que está de la mano es el acceso a la información pública. El acceso a la información pública, en cambio, es lo mismo, pero en el campo de las entidades públicas. Usted puede tener la información estatal en procesos de contratación pública, son públicos, todo el mundo puede acceder a ellos. Y si no la dejan a usted acceder a un proceso, esté usted o no mencionada en él, porque es de carácter público, usted puede demandar al juez, perdón, mediante juez de primera instancia para que le concedan esta este acceso a la información pública. De ahí vemos bueno, y aquí ya terminamos casi, falta la organización del poder y terminamos. Cierro, me vuelvo a conectar y por las mismas empezamos esta partecita que nos falta y vamos a elaborar, ¿ya?